consulta me la van haciendo durante la clase, ningún problema. Y ahora sí. Creo que es aquí. Aquí. Porque Profe, este PPT... Ah, ¿la materia que viene ahora es más complicada o más fácil? esto va subiendo de nivel. Porque ahora, bueno, gracias por la pregunta. Hoy día espero, mira, la clase de hoy día y la del martes, yo creo que todavía es fácil, las clases de esta semana y la próxima, ¿ya? Porque vamos a ver generalidades de diversidad celular, la célula vegetal, la célula animal, pero la célula vegetal y bacterias. Eso. Hoy día, si no alcanzo hoy día y el martes. Y terminamos este PPT, esta clase, eh, con el concepto de célula animal y desde el término de esta clase, de este PPT, para adelante, lo que vamos a ver es célula animal, ¿ya? O sea, vamos a ver en profundidad algunos organelos que están compartidos, pero eh, otros que no. Entonces empezamos a ver más en profundidad la célula. Vamos a ver la membrana primero, después los tipos de transporte, y yo creo que esto todavía es algo sencillo, o por lo menos que ustedes han visto. Entonces recuerdan, tienen recuerdos, nociones, conceptos en su cabecita, ¿ya? Pero luego empezamos a ver en profundidad citoesqueleto, retículo, aparato de Golgi, síntesis de proteínas, respiración celular, fotosíntesis. Y eso tal vez para algunos es más complejo porque lo vieron en el colegio, pero de manera muy superficial, sobre todo los organelos. Los organelos se los deben pasar en 2 clases y transporte en una. Y, y acá vamos a tener todo el semestre, el resto del semestre para estudiar todo eso. Entonces es un poquito más profundo, pero espero que no se les complique mucho la materia. Porque, y por eso tienen ayudante, la ayudante del CAP, y por eso les di un libro, y por eso tienen todo el tiempo en la clase para hacer las consultas, ¿ya? Por eso pongo un horario de consultas antes de la prueba, ¿ya? Así que vayan estudiando semana a semana, lean mucho la clase, repásenla y con eso les va a ayudar bastante. Yo, si les puedo dar un consejo, una sugerencia, es que traten de leer todas las semanas las clases, lo que anotaron, sus apuntes. Un día antes, el lunes, revisen su cuaderno antes de la clase. Y vayan así leyendo todas las semanas, se les va a hacer mucho más fácil, porque van a resolver las dudas, me pueden preguntar cuando quieran las dudas al inicio de la clase, profesora, me quedó una duda de la clase pasada. Por favor, ¿puede repetir esta parte? Ningún problema. O el día antes de la prueba. También puedo dejar abierto un foro, por ejemplo, un viernes, para que ustedes los lunes puedan hacer sus consultas y que estuvieran el fin de semana, que es lo más probable. Eso lo hice el año pasado y este año no lo hice, porque en realidad no me resultó mucho el año pasado. Hubo una persona que hacía una consulta, pero lo puedo dejar igual. Entonces yo les respondo en este foro y así va quedando la respuesta para todos, ¿ya? Eso, no sé si respondo su pregunta, joven. Parece que sí. Pero no se Sí, profe, compliquen. gracias. Ya. No se angustien antes de tiempo, esto de que más fácil, más difícil. De repente yo digo que es difícil y se les hace fácil. No se hagan ninguna expectativa, ni mala ni buena. Esperen, yo creo que eso es lo mejor. No hay que preocuparse, hay que ocuparse, dicen por ahí. Así que esa es mi sugerencia, ocúpense. No se preocupen tanto de lo que viene. Ya, nosotros, bueno, quedé un poquito más adelante, pero quiero retomar acá para que esto sea orgánico, digamos, para que no quede una clase media extraña que empezó en cualquier parte del PPT. Habíamos visto niveles de organización, vimos cómo estaban organizados, como los científicos en realidad, porque los científicos lo quieren clasificar todo, entonces, y ordenar todo. Entonces hicieron esta clasificación de los niveles de organización desde lo más simple a lo más complejo.
en relación a los seres vivos. Y ahí vimos que partimos por el átomo, después las moléculas, pasando por las células, los organelos, o sea, los organelos, las células. Estoy como saltándome, no lo estoy nombrando todo. Los tejidos, órganos, el individuo, después qué pasa cuando hay muchos individuos, una especie, población, cuando hay más de un tipo de individuo, más de una población, comunidad, cuando esta comunidad interactúa con su medio biótico, ecosistema. Están los biomas, que son estos lugares en la Tierra, en el planeta Tierra, que tienen iguales condiciones de temperatura, de clima, básicamente, de vegetación y de animales. Eh, y terminamos con el nivel de biosfera, que es el lugar de la Tierra en donde podemos encontrar lo vivo, todos los seres vivos. ¿Ya? Dicho eso, vamos a volver un poco al nivel microscópico eh, y vamos a revisar generalidades de estas células que conforman a los distintos seres vivos. Y por eso la segunda parte de la clase se llama diversidad celular, porque estos seres vivos están compuestos por células que tienen ciertas diferencias. Tienen muchas similitudes, pero también tienen ciertas diferencias. Y ahí en la imagen yo les mostré 4 imágenes no sé si les hablé de esto, creo que no, de qué son. Bueno, en la parte derecha inferior, donde hay unas letras, bueno, ahí ustedes pueden ver distintos tipos de bacterias que se ven, porque es microscopio óptico, digamos, no es el mejor, pero se ven unos hilitos, y y se ven unas pelotitas, son distintos tipos de bacterias, en distintos formatos, digamos, distintas formas. En forma de bacilo, de diplococo, de streptococo, y vamos a ver que hay otras formas también de bacterias. La imagen de la izquierda abajo, la que está al lado de las bacterias, debiera ser un protozoo. Es un organismo vivo que es un poquito más desarrollado que las bacterias, más grande. Se ve en el microscopio óptico así. Tiene cilios, tiene flagelos, son organismos vivos, pero que también están formados por una célula o varias células, pero estos son unicelulares y son un poquitito más grandes y tienen algunas diferencias con respecto a las bacterias. Eh, por eso están en el grupo de los protistas. Después están las células vegetales y animales que conforman en los cuerpos, la materia de las plantas y de los animales. En la parte izquierda superior está una imagen de una célula vegetal. Ahí se ven varias células vegetales. Las células vegetales están unidas por una pared que la comparten. Estas líneas que ustedes ven ahí es lo que podemos ver en el microscopio, son las paredes celulares de cada una de estas células. Las células vegetales o los tejidos vegetales se ven como una pared de ladrillos. Cada ladrillo sería una célula. Y lo que ven ustedes en color verde son los cloroplastos. ¿Ya? Y lo que ven en la imagen de la derecha, arriba, superior derecha, es una imagen de unas células animales del epitelio, de la boca probablemente, que están teñidas de azul porque son transparentes y que se ve en el microscopio óptico claramente el núcleo, que está al centro, es esta esfera, este círculo que está ahí, y alrededor el citoplasma. ¿Ya? Si se dan cuenta, tienen formas distintas y conforman distintos tipos de seres vivos. ¿Ya? Yo les mencioné, esto lo voy a pasar rápidamente porque esto ya lo vimos, que está este árbol filogenético de la vida, y en este árbol filogenético ustedes pueden ver, ahí sí, para tener puntero, ustedes pueden ver que eh, están viendo la pantalla en grande, ¿cierto? Completa, pantalla completa, que dice algo que no sé si están viendo. Sí. Ya, Sí, gracias. Ah, sí, profe, sí. ya, gracias. Es que pinché algo y pensé que se había desconfigurado. ¿Cierto? Ahí están viendo el árbol.
¿Sí? Sí. Ya, gracias. Entonces este árbol tiene 3 ramas, ¿cierto? En general, si ustedes ven esas 3 ramas, uno puede hacer 2 agrupaciones, procariontes, eucariontes, pero actualmente se habla de 3 dominios, que son el bacteria, el arquea y el eucaria, ¿ya? Y también conversamos de eso en la clase pasada, así que no me voy a detener en eso, solo una especie de repaso, ¿ya? Se piensa que las primeras células que poblaron el planeta Tierra fueron cianobacterias, o sea, bacterias que fotosintetizaban, que lograban a partir de la energía del sol generar su propio alimento, y ahí hay imágenes de estas cianobacterias que son microscópicas y que a partir de estas cianobacterias se formaron los distintos tipos celulares, ¿ya? También en relación con la teoría que vamos a repasar más ratito, que es la de la teoría endosimbionte, ¿ya? En el grupo de las arqueas, yo les dije que la característica que tenían, una de las características es que sobreviven en ambientes muy extremos, de temperaturas extremas, de concentraciones de sal extremas o de falta de oxígeno. Y ahí les di 3 ejemplos de arqueas, ¿ya? O también se conocen como arqueobacterias, porque son muy similares a las bacterias. Y esto que yo les mencionaba, lo de la teoría endosimbionte, que planteó Lynn Margulis en el año 1967, y que señala que, como se ve ahí en la imagen, que a partir de una célula ancestral eucariota muy básica, esta célula empezó a fagocitar algunas bacterias que habían en el entorno, y las hizo, después de muchos años, las hizo propias y se convirtieron finalmente en ciertos organelos. ¿Cuáles son esos organelos? En mitocondrias, que es la imagen que está ahí, habría fagocitado una bacteria primitiva y después de mucho tiempo se habría transformado en lo que conocemos hoy como mitocondria, y lo mismo para los cloroplastos. También los cloroplastos habrían sido una cianobacteria, por ejemplo, y esta habría sido fagocitada y a lo largo de los millones de años se habría convertido en lo que hoy conocemos como cloroplasto. ¿Por qué? ¿Qué fundamento hay detrás de esta teoría endosimbionte? Bueno, cloroplastos y mitocondrias tienen DNA, además tienen doble membrana y tienen también bueno, se supone que generan todo este proceso metabólico eh, propio. De hecho, las mitocondrias son las que en donde se desarrolla la respiración celular. Y por esa razón también se cree que en esta tierra más o menos primitiva lograban generar su propio alimento, tenían su propio metabolismo, lo mismo que los cloroplastos en las plantas, ¿ya? Aquí yo les dejé un listado de algunos ejemplos de arqueas con sus nombres, dónde están ubicados, más que nada para que tengan esa información. Esto les va a servir en un futuro para cuando ustedes tengan ya que trabajar a lo mejor con algún ser vivo. Y aquí tienen muchos tipos celulares con los cuales trabajar, ¿ya? Hay arqueas, hay eucariotas, hay bacterias. Para ustedes va a ser tal vez muy común trabajar con Escherichia coli, por ejemplo, si alguien se dedica a trabajar en temas de salud. La Escherichia coli es una, como dice ahí, es la favorita del laboratorio. Es un modelo muy usado en salud para hacer distintos tipos de investigaciones. También pueden ver ahí algunas bacterias que, por ejemplo, la Bacillus anthracis, que es la que produce el anthrax. No sé si habrán escuchado ustedes hablar de esto, pero años atrás lo del anthrax fue muy bullado porque se utilizó como un arma biológica.
O sea, hubo personas que en Estados Unidos todo esto, recibieron como sobres que tenían anthrax y se vieron contaminados y contagiados, ¿ya? Y es una enfermedad bien, bien mortal, parece. Entonces, la Helicobacter pylori también está debajo del Escherichia coli. Esa es la que yo andaba buscando, no la encontraba. La Helicobacter pylori también en temas de salud, muy usado, o sea, muy estudiado, digo, porque provoca úlceras, provoca problemas al estómago y hay mucha investigación al respecto para poder encontrar una cura a esta enfermedad que es muy compleja. No sé si alguien habrá sufrido de la famosa Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en nuestro estómago, está en nuestro sistema digestivo. Lo mantenemos a raya si es que comemos sano, si es que no estamos estresados, pero cuando hay un estrés, cuando hay algún desorden en nuestra vida, digamos, en nuestro sistema de alimentación, por ejemplo, esto se ve afectado, aumenta la cantidad de Helicobacter pylori más allá de lo normal y eso nos provoca úlceras. Y es un tratamiento muy complejo, es difícil de llevar, ¿ya? Así que no se estresen, consejo. No se estresen más de la cuenta. Y terminamos la clase, creo, con los postulados de la teoría celular, con estos postulados que plantean Schleiden y Schwann, y luego Rudolf Virchow, y que eran estos cuatro, ¿cierto? El primer postulado dice que todos los organismos vivos están compuestos por células, por lo tanto, la célula es la unidad estructural. En segundo lugar, que las reacciones químicas, este metabolismo que yo les comenté cuando hablamos del concepto de ser vivo, todas esas flechitas que ocurrían dentro, todas esas reacciones ocurren dentro de esta célula, de esta estructura que tenía una membrana. Por lo tanto, la célula es la unidad funcional. El tercer postulado tiene que ver con que toda célula se origina de otra célula, por lo tanto, es la unidad de origen. Y en cuarto lugar, que las células contienen la información genética, la información hereditaria que va a pasar de las células progenitoras a las células hijas. Por lo tanto, es la unidad de herencia, ¿ya? Ahí quedamos. Y ahora vamos a ver de manera muy general, ustedes después van a ver esto de manera muy detallada, vamos a ver procariotas, vamos a ver bacterias, algunas características que tiene en su fisonomía, en su forma, digamos, qué metabolismo tiene, cómo se reproducen, pero obviamente esto después lo van a ir profundizando durante su carrera. Por cosas de tiempo no puedo detenerme más en esto, pero yo creo que con lo que les voy a contar les basta para pasar a los otros cursos, ¿ya? Lo primero es que vamos a hablar sobre tamaños, sobre formas que tienen estas procariotas o también llamadas bacterias, ¿ya? Tienen un tamaño pequeño y si ustedes vieron la imagen que yo les mostré, se veía como un hilito, como unas pelotitas y con un microscopio óptico no logramos ver mucho más. A veces se pueden teñir y se ven un poco más claras, pero en realidad no se ven mucho mejor. Lo que sí podemos ver claramente son las colonias, que es lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda, porque son muy pequeñitas, tienen un tamaño de 0,5 a 1 micrómetros. O sea, es menos que 1 milímetro, es muy pequeñito, ¿ya? Son organismos unicelulares, eso quiero que les quede súper claro porque cuando comparamos con otros tipos de organismos como los eucariontes o eucariotas, estos sí pueden ser multicelulares, pluricelulares. Las bacterias o las procariotas son unicelulares. Y hay algunos que son coloniales, que no es lo mismo. Cuando hablamos de colonial o de colonia, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, estamos viendo ahí muchas bacterias juntas, viviendo en un mismo lugar, en una misma zona, pero no es que conformen un organismo mayor, sino que están viviendo juntas por beneficio mutuo en ese lugar, ¿ya? Y lo que ustedes ven aquí son justamente estas pintitas de color, estas esferitas o círculos de color que ustedes ven, son colonias de bacterias, ¿ya? Y se puede reconocer una colonia de bacterias
por su color. Hay tablas donde ustedes pueden ir clasificando las colonias por la forma, porque no todas tienen la misma forma, hay unas que son más circulares, otras que son más irregulares, los bordes también son distintos, los colores, si se dan cuenta, son diferentes, hay unas más rosadas, otras más anaranjadas, otras más blancas, blanquecinas, y así. Entonces hay maneras, hay unas que tienen relieve, hay otras que son más aplanadas, hay diversas formas de poder identificar colonias de distintas bacterias. Y esto es lo que les decía yo, tienen diversas formas, esto es lo que aparecía en la imagen, pero aquí está dibujado. Hay formas que son circulares, esféricas, hay otras que son más alargadas, hay otras que son en formas de espiral. Y aquí hay un detalle mayor de cuáles son esas formas que pueden conformar las bacterias. Bueno, están las más básicas, están las bacterias en forma de esfera, y ahí, dependiendo de la cantidad, va cambiando el nombre. La más simple es las bacterias que son cocos, que son estas esferas pequeñitas, pero una sola, y ahí empieza a avanzar. Cuando son dos es un diplococo, cuando son varias es un estreptococo, cuando tienen forma de racimo son estafilococos y así, ¿ya? Pueden encontrar muchas formas de bacterias denominadas cocos, dependiendo de la cantidad que esté unida, ¿ya? O sea, perdón, dependiendo de la forma que tienen y de esta cantidad de esferitas que conforman. Después hay otra forma que son los bacilos, que son estructuras más alargadas, como las que están acá. También se habla de bastones, forma de bastón o bacilo. Y ahí pueden encontrar, cuando es solo una, se ve solo un bacilo. Cuando son dos, diplobacilo. Cuando son varios, estreptobacilo. Cuando están formando una especie de cerca, se habla de empalizada, ¿ya? Y también hay otras formas. Cuando ustedes tienen una forma de riñón, por ejemplo, se le llama a la bacteria un vibrio. Cuando tienen forma de espiral, se habla de espiroqueta, y así. Hay muchas otras formas, ¿ya? Más que nada esto es para que vean que las bacterias pueden tener diversas formas. Cuando tiene forma alargada, como de un cabello, se habla de filamento, por ejemplo, ¿ya? Aquí está la forma del Helicobacter pylori. Tiene una forma de hélice, pero no es tan largo, no es tan extensa, sino que tiene una especie de giro, ¿ya? Y así. Estas son algunas, incluso pueden encontrar otras formas. Ahora, respecto a la forma general que tienen las bacterias, independiente de que tengan esta diversidad, de que sean en empalizada o en forma de estreptococo, de espiroqueta, lo cierto es que este es el esquema que siempre ustedes les muestran en clase, y que es bueno porque nos da una idea de los elementos que tiene la bacteria, todas las bacterias, ¿ya? O la mayoría, debo decirlo, porque hay algunas que no tienen flagelo tan largo, que no tienen flagelo, ¿ya? Pero en general, una bacteria tiene material genético, todas tienen material genético, digámoslo, pero este material genético no está encerrado en una membrana, en un núcleo, está libre ahí en el citoplasma en alguna zona, tiene ribosomas también, tiene membrana plasmática. Recuerden que la definición de ser vivo indicaba que todos los seres vivos, digamos, tienen esta estructura base que tiene una membrana. Entonces, todos los seres vivos tienen membrana en sus células, ¿ya? Y tiene por fuera de esta membrana una pared celular. Y en general, las bacterias tienen un flagelo, que es una estructura alargada que le permite moverse. Digo en general porque hay algunas bacterias que no tienen flagelo, pero son particularidades.
En biología, chicos, no hay nada que sea absoluto, sobre todo en biología. No son leyes, ¿ya? Entonces no es que todas las bacterias sean así. Están tratando de entregar un modelo de lo que hay en la generalidad, pero siempre va a haber excepciones, sobre todo en temas de seres vivos y de biología, ¿ya? Eso respecto a la estructura general. Vamos a ver algunos elementos particulares que pueden tener algunas células, ¿ya? O todas las células. En el caso de lo que ven ustedes ahora, esta diapo que dice cápsula, bueno, la cápsula está en algunas bacterias, no están todas. La cápsula es una estructura que está por fuera de esta pared. Ustedes vieron aquí que había una membrana y una pared. Hay algunas bacterias que además, por fuera de la pared, tienen esta estructura que se llama cápsula. ¿Y para qué servirá esa cápsula? Y ustedes ven ahí la animación de la imagen de la derecha, esta especie de GIF, que justamente representa la función que tiene esta cápsula, y que es la de proteger a esta cápsula de la fagocitosis, de que sea comida o consumida por un lisosoma en este caso, o por una célula de... No, mentira, es un glóbulo blanco, ¿ya? Porque los glóbulos blancos quieren destruir las bacterias cuando estas son dañinas para el organismo y utilizan la fagocitosis para eso. Y la cápsula muchas veces les ayuda a las bacterias a que no las fagociten, ¿ya? Fíjense por qué. ¿Por qué será que la cápsula, en este caso, incluso el de la animación, va a impedir que esta célula consuma o fagocite a la bacteria? De ver esa imagen, ¿por qué será? ¿Cómo lo impide? ¿Por qué lo impide? ¿Por qué no puede comerla? Porque no deja que el receptor llegue a la célula. Ya. Qué tímido. Pero está súper bien. Fíjense que en la base, en la membrana de este glóbulo blanco, hay unas estructuras en color naranja que están ahí, que se llaman receptor para C3b. Y además, si ustedes ven la bacteria, adentro de esta cápsula, en su pared, tiene algo que se llama una proteína, seguramente, que se llama C3b. Entonces, este glóbulo blanco lo que busca es esa estructura, digamos, esa molécula, que lo más probable es que sea una proteína, ¿ya? O un azúcar. Y como la cápsula no deja entrar, no puede tomarse de esa molécula C3b y no, por lo tanto no puede fagocitarla, la desconoce, no la reconoce, por eso se llama receptor. Los receptores en general detectan esas señales, esas son señales para el glóbulo blanco. Y la cápsula impide que llegue a esta molécula, por lo tanto dice, no es en realidad la bacteria que yo creía que era, que siga. Entonces la cápsula le ayuda mucho a proteger a la bacteria. ¿Por qué está compuesta esta cápsula? Dice ahí, estructura superficial viscosa. Tiene una forma, o sea, tiene una estructura densa, ¿ya? Es más o menos viscosa, no es rígida, sino que tiene un aspecto de vaselina, por ejemplo. Tiene una cosa media viscosa. Y está compuesta por azúcares y por proteínas, como dice ahí. Polisacarídica y polipeptídica. O sea, esa cápsula tiene azúcares y tiene polipéptidos, tiene proteínas, ¿ya? Ok, eso de la cápsula, la presencia de cápsula está en algunas bacterias, no en todas. Lo que sí hay en todas las bacterias es pared celular. Y aquí hay unas imágenes que parecieran muy complejas, pero no son tan complejas, son solo representaciones de lo que puede ser una pared celular. Vamos a ir revisándola. Primero, ¿qué dimensiones tiene la pared celular? De 10 a 80 nanómetros.
¿Por qué está conformada una pared celular? Hay una estructura que se llama péptidoglucano que está presente en las paredes celulares y que está formado por azúcares que tienen nitrógeno, ¿ya? Fíjense acá. Acá está el N-acetilmurámico, que es este que dice, este que está acá, está nombrado aquí, y el N-acetilglucosamina, si se dan cuenta, son azúcares. Ya vimos lo que eran los azúcares, vimos lo que eran los monosacáridos, ¿cierto? Tiene una estructura de disacárido, hay 2 azúcares en anillo, y estos azúcares además tienen muchos nitrógenos, por eso se llama N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Estos dos azúcares son los que conforman el péptidoglucano, que es una especie de capa que está presente en la pared. Si ven ustedes esta imagen, en esta imagen se ve la membrana plasmática. Recuerden que yo les dije que todas las bacterias tenían membrana. Y por sobre la membrana está la pared. Ahí dice peptidoglucano. Y aquí están los N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿ya? Conformando este peptidoglucano unidas. Fíjense que es esto mismo si uno hiciera un zoom a esto, que tiene unas pelotitas azules y unas líneas, es justamente esto. Son los N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico que se unen y que van conformando esta pared, esta verdadera red, ¿ya? Ahora, yo puse ahí 2 modelos en las bacterias, o sea, hay 2 modelos de pared en las bacterias y ustedes tal vez si ya tenían cercanía con el tema de biotecnología o de salud desde antes, si habían leído, muchos leen desde antes porque les gusta el tema, habrán escuchado hablar de las bacterias gram negativas y gram positivas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una bacteria gram negativa y gram positiva? Tiene que ver con esto. Por eso le estoy preguntando. ¿Con quién hablo yo primero? Con Valentina. Valentina, cuéntenos. No estoy segura, sí, pero según yo es que las gram positivas poseen una pared celular interna y una pared, no recuerdo la palabra, de aquí lo dice, peptidoglucano, no, eso. Y De la nuevo. pared, ¿Cómo se llama? las gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglucano. Y las negativas tienen una membrana externa que forma como un saco rígido, así. Ya. Vamos, me entrego elementos que están correctos. ¿Alguien tiene alguna otra idea o piensa lo mismo o puede decir lo mismo en otras palabras? ¿Alguien se acordó a partir de lo que dijo Valentina? ¿No? Que la ¿Con quién hablo? ¿Con bacteria Valentina de gram, nuevo? no, con Milosca, Milosca. que o sea, yo sé que la gram positiva no tiene membrana celular afuera, exterior, ¿Ya? no sé y la negativa sí, tiene la doble membrana con la peptidoglucano. Ya, ya. Vamos a ir como modulando esto, ¿ya? Vamos a ir sintonizando las ideas que ustedes tienen con lo que les tengo yo que contar, ¿ya? Justamente aquí hay 2 dibujos, esquemas de paredes gram negativas y gram positivas. Las cosas que dijo, lo que nos dijo Milosca y lo que nos dijo Valentina, tienen elementos
de las diferencias entre una gram negativa y una gram positiva, ¿ya? Pero vamos a ordenar un poquitito las ideas. Si ustedes ven, yo destaqué en rojo, en un círculo, en una elipse roja, ¿dónde está el péptido glucano en ambos tipos de bacterias, en ambas paredes, ¿ya? Yo les dije que había dos tipos de paredes. Entonces, vamos a ver la más fácil, que es la de la derecha, las gram positivas. Las bacterias que son gram positivas tienen la característica de que tienen la membrana que todas las células tienen, pero por sobre esa membrana está este péptido glucano. Está esta estructura que yo les mostré anteriormente. Estos azúcares unidos conformando esta pared rígida, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la diferencia con las gram negativas? Que es la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver que la bacteria tiene una membrana plasmática, fíjense, tiene sobre o por fuera de esta membrana una capa de peptidoglucano, pero fíjense que es más pequeña. Está conformada por 2, 3 hileras, ¿ya? Esta es mucho más gruesa. Y luego, por sobre o por fuera de este peptidoglucano, hay otra membrana, una membrana externa, que está conformada por fosfolípidos también, pero por algunas otras grasas y azúcares, ¿ya? No tiene la misma forma que la membrana plasmática, fíjense. La Profe, membrana plasmática es una capa, una bicapa lipídica. Tiene una capa interna de lípidos y tiene una capa externa de lípidos, ¿ya? En cambio, vean la membrana externa de las bacterias. Tiene una capa interna de fosfolípidos, pero la capa externa es distinta, está conformada por grasas y por azúcares, dice lipopolisacáridos, ¿ya? No está conformada por fosfolípidos, sino que son ácidos grasos que tienen en su cabeza azúcares, ¿ya? Por lo tanto, las gram negativas tienen una membrana interna normal, como todos los seres vivos. Después tiene una capa pequeña de peptidoglucano y por fuera tiene otra membrana, una membrana externa, que no es igual que la membrana plasmática, que está dentro. Tiene dos membranas, una interna, como las conocemos, bicapa lipídica, fosfolípidos dentro, fuera, pero la membrana externa es distinta porque tiene fosfolípidos en la parte interna, pero por fuera no tiene fosfolípidos, tiene otro tipo de lípidos que tienen azúcares, ¿ya? ¿Y qué efecto tiene esto? ¿Por qué se habla de las gram positivas y las gram negativas? Porque las personas que trabajan con bacterias, identificando bacterias, o en salud, si quieren identificar qué tipo de bacterias son, en principio, las bacterias se dividen o se clasifican en gram positivas y gram negativas porque les hacen unos test, las tiñen, y y lo que tiñen o lo que usan para teñir, tiñe la pared. Es para identificar el péptido glucano. Y por lo tanto, si ponen esa tinción y la bacteria cambia a un color que creo que es como violeta, significa que esa bacteria es gram positiva porque lo que se tiñó fue el peptidoglucano y se tiñó porque está fuera. En cambio, si están frente a una gram negativa, no se va a teñir porque no va a tener contacto la tinción con el peptidoglucano, porque por fuera está esta otra membrana que impide que haya contacto entre la tinción y el peptidoglucano, ¿ya? Por eso logran identificar los científicos entre gram positivas y gram negativas, que es lo más general. Después tienen que ver qué tipo de bacteria es. Ya saben que es gram positiva y ahora tienen que ver qué tipo de gram positiva es. Pero esa es una clasificación general que se hace. ¿Claro con esto?
Porque a veces se enredan con el tema del Profe. peptidoglucano. ¿Dónde está? Dígame. Si a mí me pudiera explicar lo que contiene la capa externa. La capa externa es las gram negativas. Sí. La Profesora, membrana, ya, perfecto. La membrana externa, no digan capa externa, ¿ya? Tratemos de ocuparlo el lenguaje correcto, ya, es una membrana. Ya, de nuevo, la membrana externa es lo que está acá, es lo que está por sobre este círculo que yo, bueno, elipse ya, es lo que encerré. Si se dan cuenta, esta también es una doble membrana. ¿A qué se refiere con, o sea, una bicapa? ¿A qué se refiere esto? A que tiene una capa interna y tiene una capa externa. Fíjense que la capa interna son fosfolípidos, tienen estas pelotitas rosadas, que es la cabeza del fosfolípido, es como esto, pero mirando hacia el interior, ¿cierto? Tienen una capa de fosfolípidos y los fosfolípidos están dispuestos con sus cabezas hacia adentro, o sea, con sus cabezas mirando hacia la parte interna de la bacteria, de la célula, y las colitas, ¿cierto? Es como el fosfolípido de cabeza. Esa es una capa. Y la otra capa es la capa externa, la que da hacia el medio externo. Pero fíjense que esa capa externa ya no tiene estas cabezas rosadas. Tiene colitas, que son esas hilitos que se ven ahí, pero sus cabezas son distintas. Ya no son pelotitas rosadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un fosfolípido como lo conocemos. Cuando vimos biomoléculas, vimos fosfolípidos. ¿Por qué estaba conformado un fosfolípido? Si alguien puede decirme. Cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas. Claro, y tenía, las colas eran ácidos grasos, ¿se acuerdan que las colitas podían estar ordenadas o podían tener quiebres? Y la cabeza era un grupo polar que estaba formado por glicerol, ¿se acuerdan? Por un grupo R, por un grupo fosfato. Entonces, esa cabecita es lo que vemos acá en rosado. Pero las cabezas de estos lípidos son distintas. ¿Qué es lo que conforma la cabeza? Azúcares. Por eso dice lipopolisacáridos. Son colas de ácidos grasos, pero que en sus cabezas tienen azúcares. Entonces, eso es lo que conforma la cara externa. Y eso es lo que conforma esta membrana externa. Entonces, de nuevo, la membrana externa de las gram negativas está conformada por una monocapa de fosfolípidos, que está acá, una monocapa interna, y una monocapa de lípidos que tienen azúcares, de lipopolisacáridos. Y esa es la diferencia. Por eso una de sus compañeras dijo que estaba conformada por membrana plasmática dentro y fuera. No es la misma membrana, son distintas. Fíjense que acá está la membrana plasmática como la conocemos habitualmente, como las membranas de todas las células. Pero esta membrana es distinta, porque no hay fosfolípidos dentro y fuera, hay solo dentro. Y fuera hay lipopolisacáridos, que son lípidos que tienen azúcar en sus cabezas, ¿ya? Ok, sí. ¿Cuál es la función de la pared que es tan compleja? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la bacteria la pared? Bueno, para varias cosas. Le sirve para protegerse, dice ahí protección, es más o menos lógico, es una barrera para protegerla de agentes antibacterianos. También sirve como un tamiz. ¿Qué significa un tamiz? Significa que es una especie de colador que va a impedir que ciertas moléculas ingresen, ¿ya? Un filtro. También sirve porque muchas veces esa pared tiene ciertos azúcares. Recuerden que yo les dije que era una membrana externa de lipopolisacáridos, por lo tanto está conformada por azúcares, y esos azúcares muchas veces son receptores de los bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Ahí tiene los acentos. Bacteriófago. Ténelo. ¿Qué es un bacteriófago? que se Un comen fago. bacterias. ¿Cómo?
que se comen las bacterias. ¿Pero qué es? Usted me dijo qué hacen. Una, no sé, proteína. ¿Ah? No sé. No se acuerda. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero? ¿Alguien se acuerda que es un Si fago? no, si no me equivoco, fue como un virus, ¿no? ¿Sí? ¿Y Y ese virus? fue, ¿Qué hace ese virus? no me acuerdo, pero sé que atacaba algo en el cuerpo. Ya. Vamos a juntar las dos cosas, las dos ideas. Es un virus que ataca bacterias. ¿Ya? Porque su compañero dijo, mata bacterias. Perfecto. ¿Y qué es? Es un virus. Entonces un fago, un bacteriófago es un virus que ataca a bacterias. O dice ataca, pero en el fondo interactúa con las bacterias. Muchas veces el virus lo que hace es permitir la reproducción de las bacterias. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta pared celular tiene esos receptores que le indican al virus que esa es la bacteria donde tiene que ir. ¿Ya? Son receptores. Y también la pared es donde se ancla el corpúsculo basal de los flagelos, donde se anclan los flagelos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene diversas funciones, no solamente de protección. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos estudiando bacterias. Primero vimos la cápsula, que tienen algunas bacterias que le permite protegerla frente a la fagocitosis. Después vimos la pared, porque estaba conformada la pared. Vimos que esa pared podía ser de dos tipos. Y que eso clasificaba las bacterias en gram positiva y gram negativa. Vimos las funciones de la pared y ahora vamos como de afuera hacia adentro. Entonces, debajo de las paredes hay una membrana plasmática que tienen todos los seres vivos, las bacterias también, y hay una imagen ahí de la conformación de una membrana plasmática de una bacteria. Está conformada por una bicapa lipídica, una bicapa de fosfolípidos, por dos capas, por eso se llama bicapa, una capa externa y una interna. Y esta capa tiene en algunos lugares proteínas, ¿ya? Que son estas estructuras que acá se ven en color azul o celeste. ¿Ya? Cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de fosfolípidos, no cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de fosfolípidos hay presentes proteínas entre medio, insertas en esta bicapa. ¿Cuál es la proporción de proteínas respecto a la cantidad de fosfolípidos que hay en esta membrana? Bueno, en las bacterias esta proporción es 80-20. O sea, hay un 20% de toda la estructura que está conformada por proteínas y un 80% por fosfolípidos. ¿Cuáles son las funciones que tiene la membrana plasmática? También es una barrera, también es un filtro que permite el paso de algunas sustancias y de otras no. También genera energía. En las membranas plasmáticas de las bacterias se encuentran estructuras que van a permitir que se realice, por ejemplo, la fotosíntesis, porque las bacterias no tienen cloroplastos, pero tienen estructuras que son como espacios, crestas que se forman en esta membrana que van a permitir que se genere energía. Que es algo como esto. Se producen invaginaciones, le llaman, o algunas formas de esta membrana. Fíjense que aquí pueden ser en forma de tubo o láminas o formas esféricas, y en estos lugares ocurre, por ejemplo, un proceso similar al de la fotosíntesis. Se producen procesos energéticos, ¿ya? Y también permite el anclaje de plasmidios.
¿Qué son los plasmidios? ¿Alguien sabe qué son los plasmidios? Esto sí que se lo tienen que saber porque el plasmidio es como, no sé, es como lo básico que debiera saber un biotecnólogo, porque trabaja mucho con los plasmidios. ¿Alguien ha escuchado hablar de los plasmidios? ¿No? Bueno, ¿Es plasmidio, algún vamos... tipo de patógeno o no? No, no, no. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejar guardada la duda, ¿ya? ¿Como un ¿Sí? ADN o no? Sí, ya, súper bien. Es un tipo de ADN que tienen las bacterias. Y los biotecnólogos trabajan mucho con ese tipo de ADN, ¿ya? Y ese tipo de ADN tiene, lo vamos a ver más adelante, pero ese tipo de ADN tiene alguna información, por ejemplo, para la resistencia a ciertos medicamentos o cierta eh, resistencia, por ejemplo, a la penicilina, Profesora, a ciertas... ¿Sí? esa misma plámido es como un segundo ADN, me acuerdo yo también, que se lo podían como cortar y le podían ingresar otro tipo, y así, por ejemplo, la bacteria podía generar insulina, que me acuerdo que me Claro. dieron un ejemplo así, y así actualmente se hace la insulina. O sea, no la Sí, insulina, sino la... es que, Se hace la insulina. es que es como una insulina artificial, Sí, ¿sí? porque antes la sacaban de los chanchos, porque era muy cara y Es, difícil. exactamente. Usted tiene toda la razón, no sé con quién estaba hablando, Benjamín. con Benjamín. Los plasmidios es como un material genético extra que tienen las bacterias. ¿Y por qué les decía yo que es muy importante en biotecnología? Justamente por lo que decía Benjamín. Porque este plasmidio, este material genético, se utiliza en técnicas biotecnológicas para introducir genes, se cortan en algunas partes, porque este es un ADN circular, se corta en ciertas partes, se puede introducir otro material genético para generar, por ejemplo, resistencia en las plantas frente a algún tóxico o para mejorar su resistencia frente a bajas temperaturas o para producir, como decía él, insulina artificial, ¿ya? Entonces, el plasmidio es fundamental para un biotecnólogo. Lo van a ver mucho y van a trabajar con él, ¿ya? Y lo importante en esta parte es que la membrana plasmática tiene como función eh, anclar los plasmidios, o sea, permitir que estos plasmidios estén ubicados en esa zona particular de la membrana, los ancla, los fija. ¿A través de qué? De estos mesosomas, de estas estructuras que son puntos de anclaje, que son estas invaginaciones, son estas crestas, estas formas que tiene muchas veces la membrana y que tienen un nombre, las denominaron mesosomas, y son puntos de anclaje de material genético también. Recuerden que el material genético en las bacterias está libre en el citoplasma, pero logra anclarse en ciertos lugares gracias a estos mesosomas, a estas invaginaciones que tiene la membrana, y también se pueden anclar los plasmidios. Ya, vamos a hacer un recreito, porque ya son las 9:37, según mi teléfono. Voy a dejar de grabar y